Vamos a grabar. Pues buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico de la noche de hoy. Les voy a pedir que nos pongamos en las manos de Dios para que el Señor nos bendiga con su palabra. Así es que los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre nos das, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Te bendecimos, Señor, y agradecemos lo que nos estás permitiendo vivir, sabiendo que en tus manos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Así es que con gratitud venimos a tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu majestad y tu amor y tu misericordia, Señor, que si no fuera por tu misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Hoy estamos delante de ti porque tenemos entrada ante el trono de la gracia por tu sacrificio en la cruz del Calvario, y por eso te damos gracias, Señor. Y hoy especialmente, Señor, damos gracias por tu santa y bendita palabra. Damos gracias, Señor Jesús, por el tema que vamos a poder estudiar el día de hoy, que nos ayude, que nos des una luz, que venga como un pan para fortalecernos, Señor. Danos algo que nos cambie, algo que nos transforme, algo que nos haga semejantes a ti. Señor, queremos que tu palabra haga su obra, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Que tu palabra el día de hoy en nuestros corazones nos cambie, nos transforme, nos renueve y nos haga tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos a ser humildes como tú lo eres, Señor, manso y humilde de corazón. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Oramos por todos los hermanos que se están añadiendo, por los que ya están, Señor. Que a cada uno de los que estemos presentes en esta noche, que nos des nuestra porción, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que lo van a ver en diferido en internet, Señor. Que también a ellos les bendigas. Gracias por la tecnología que nos permite, Señor, poder compartir tu palabra a través de los aparatos, a través de la tecnología, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos ser bendecidos. Así es que, Señor, oramos por todas las personas que van a ver este mensaje, que tú les hables a su corazón, Padre. Ven a nosotros, Señor, te lo suplicamos. Reconocemos que te necesitamos y sin ti no somos nada. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida y que tú la vas a dar abundantemente. Pues eso te pedimos en esta noche, Señor. Danos de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es que, queridos hermanos, solo voy a hacer algo con ustedes. Esto es, y con el permiso de ustedes, por aquí está la presentación que les he enviado. Y listo. Solo un movimiento más, hermanos. Gracias por su paciencia. Pues, hermanos, bienvenidos a este tema. Esta noche lo que nos corresponde estudiar, hermanos, estamos hablando de cómo vencer los temores básicos del hombre, que está basado en el libro de la doctora Hicks, que lleva el mismo título. Y hoy nos corresponde el temor número 3, hermanos, que es el temor a la crítica. Vamos a estudiar lo que la doctora nos dice en su palabra. Está añadido algunos conceptos y algunos versículos más para que podamos comprender, hermanos, el propósito que Dios tiene para que no estemos nosotros ni atados ni esclavizados a lo que la gente dice o piensa de nosotros. Hermanos, nuestro trabajo es por agradar al Señor. De paso, si agradamos al Señor, vamos a agradar a la gente. Tal vez no a todos, pero sí vamos a agradar a la mayoría de la gente cuando estamos agradando al Señor. Bueno, digo, vamos a agradar a la gente que quiere caminar con el Señor, porque si estamos pensando en la gente no creyente, probablemente hay cosas de nosotros que les ofendan. Pero nos vamos a enfocar en el tema del temor a la crítica. Como un repasito, hermanos, solo para que lo tengamos en mente, la doctora menciona los 7 temores, que el primero es el de la pobreza, que lo pudimos estudiar ya, el temor a la vejez, que también ya lo estudiamos, y hoy nos corresponde estudiar, hermanos, el temor a la crítica. Dios mediante la próxima semana estudiaremos el temor a la pérdida de amor, luego a sufrir enfermedades, por último o penúltimo, el temor a la muerte, y lo último, hermanos, será el temor al fracaso. Se lo recuerdo porque ya lo hemos mencionado, pero estamos estudiando, hermanos, que los temores básicos del hombre se vencen con humildad. Y en esto, hermanos, es el Señor Jesucristo nuestro gran ejemplo de humildad. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo más bajo. No hubo humillación más grande que la que sufrió el Señor,
Por lo tanto, su padre le dio un nombre que está hasta lo más alto, hermano, más alto que él no puede haber nada, porque si no, entonces él no sería lo más alto, porque habría algo más arriba que él. Y este es el pasaje de donde nos estamos estudiando, hermanos. Vean toda la riqueza que se puede obtener de un pasaje gracias a la revelación que Dios le dio a nuestra amada doctora Hicks. En Filipenses 2, del 1 al 11, se lo leo yo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso ya lo hemos explicado. Antes bien, con humildad. Hermano, dice que nada hagamos por contienda, o sea que todo lo que hagamos tiene que ser con humildad. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso es difícil para la carne, hermanos, o sea, ver a los demás como superiores. Con todo respeto, mi carne no le gusta verlos a ustedes como superiores a mí mismo. Y estoy seguro que a la carne de ustedes tampoco no les gusta vernos a nosotros, incluyendo a su servidor, como superiores. Pero eso es lo que la Escritura nos está demandando. Así es como tenemos que vivir, viendo a todos los demás como superiores, porque si los vemos como superiores, les vamos a tener respeto, les vamos a tener amor. Versículo 4, no mirando, perdón, algo hice mal. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, el amor, perdón, los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos de amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Entonces, si nosotros estamos amando, hermanos, no podemos estar pensando solo en las cosas nuestras, debemos pensar en las cosas de los demás. Hermanos, la palabra amor está relacionado con dar. Y dar no es recibir, es lo contrario. Cuando yo pienso en mí mismo, yo estoy pensando en recibir, pero cuando yo pienso en los demás, pienso en amor, yo tengo que pensar en darme como persona, dar mi cariño, dar mi amor, dar mi respeto, dar mi tiempo, hermano. Y también, ¿por qué no decirlo? Dar mis recursos materiales. Cuando hay alguien necesitado, hermanos, eso es lo que el Señor espera. En el Antiguo Testamento, el Señor había pedido que el que tenía un campo, que no lo espigara, no espigara las 4 esquinas, que espigara todo, pero que dejara lo que se queda en las esquinitas, que no rebusque, porque era para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el pobre. Era para 4 tipos de personas. Hermanos, el Señor nos pide que nosotros aprendamos a dar. Entonces, esto es lo que nos interesa, hermanos, en el versículo 5 para el tema de los temores. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras veces les he dicho que la palabra sentir lo que significa es actitud. Hay en vosotros esta actitud, dice. Y empieza en el versículo 6. Dice, hablando del Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, basado en esto es que estamos estudiando los 7 niveles de humillación del Señor Jesucristo. Y en esos 7 niveles de humillación es como el Señor vence los temores básicos del hombre. Eso también es un pequeño repaso, hermanos. El primer temor, hermanos, que es el temor a la pobreza. Ven ustedes que el Señor lo venció como no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El temor a la vejez lo venció tomando forma de siervo. Y hoy nos corresponde estudiar el temor a la crítica. Y eso el Señor Jesús lo vence donde dice hecho semejante a los hombres. Vamos a ver, hermanos, cómo encaja perfectamente la palabra del Señor con el hecho de que el Señor Jesús se hizo semejante. No se hizo igual, hermanos, vamos a ver la diferencia. ¿Por qué dice semejante y no igual? ¿O por qué no dice se hizo como un hombre? No, semejante a los hombres. Luego, pues, está el temor a la pérdida de amor, que esto, hermanos, se vence estando en la condición de hombre. El temor a sufrir enfermedades, cuando dice que se humilló a sí mismo. El temor a la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y el temor al fracaso, hermanos, la muerte en la cruz. Así es que, habiendo dicho eso, hoy nos corresponde, hermanos, el temor a la crítica. Hermanos,
¿Cuánto temor le tenemos nosotros a la crítica? ¿Cuánto temor le tenemos nosotros a lo que la gente diga? ¿Cuánto temor tenemos nosotros a las opiniones de las personas hacia nosotros, hermanos? Muchas veces tratamos de ser complacientes precisamente, hermanos, porque tenemos temor a la crítica. Bueno, todos los temores paralizan, hermano, y el de la crítica no es la excepción. El temor a la crítica también nos paraliza, hermano. Ya no somos genuinos porque tenemos temor a que la gente nos critique. Y miren qué pena, hermanos, porque si queremos agradar a todo el mundo, eso es imposible. Agradaremos tal vez a la mayoría, pero no podemos agradar a todo el mundo. Cada quien tiene sus propias opiniones. Entonces, para hablar acerca del temor, como es el temor a la crítica, les quiero contar, hermanos, que la palabra crítica no aparece en la Biblia. Si ustedes la buscan en la Biblia, no la van a encontrar. Lo que sí aparece en la Biblia, que está relacionado, es el juzgar, pero la palabra crítica no la encuentran. Entonces la definición que les voy a dar de criticar es la definición del diccionario, nuestro diccionario en español. La palabra criticar, hermanos, lo que significa es expresar opiniones o juicios. Por eso es que está relacionada con juzgar, emitir un juicio. Dice expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Eso es una crítica, hermanos. Pero esa palabra, como les dije, no aparece en nuestra Biblia. Entonces sí aparece la palabra juzgar, porque dice ahí que es emitir un juicio. La palabra juzgar, les voy a dar la definición primero en hebreo, hermanos. Ahí está en la presentación que les envié. La palabra juzgar significa pronunciar una sentencia contra alguien. Bueno, es exactamente lo que dice aquí, solo que dice una sentencia. Pero quiero que vean la definición del griego. Ahorita les di el hebreo, que es Antiguo Testamento, y les voy a dar el griego. Y la palabra juzgar en griego significa distinguir o decidir. Pero esta es la definición que más me gusta para lo que estamos estudiando. Hermanos, la palabra juzgar significa condenar. Eso significa, condenar significa. Por eso, si volvemos a lo que es la definición de la crítica, dice expresar opiniones o juicios negativos o contrarios. Yo sé, hermanos, que en nuestro idioma nosotros le podemos llamar crítica constructiva o crítica negativa o crítica destructiva. Como quiera que sea, es una crítica, pero básicamente la crítica, como dice aquí, dice, es emitir un juicio negativo o contrario. No es algo halagador, no es algo bueno, es como algo malo, hermanos. Y vamos a ver precisamente que aún al Señor Jesús le hicieron esa clase de críticas, eran cosas malas las que le estaban achacando. Y hermanos, uno piensa, ¿cómo se puede criticar a Dios? ¿Cómo se puede criticar al Señor Jesús? Si el Señor Jesús tan bueno que es. Y la gente lo criticaba y lo vamos a ver en la Biblia. Pero cuando lo veamos, yo les voy a pedir, hermanos, Dios nos abra los ojos de la fe para que nos veamos, si no, nosotros también hemos criticado en alguna ocasión al Señor. Porque uno cuando lee esas cosas, uno piensa, ay, hermanos, ¿cómo fueron capaces estas personas de criticar al Señor? Que es el tema de hoy. Y hermanos, probablemente nosotros también le hemos criticado a Dios cuando no estamos de acuerdo con la manera como Él está manejando nuestra vida. Tal vez le hemos criticado por la forma como están sucediendo los acontecimientos en nosotros, algo desagradable. Y como no estamos contentos, es muy probable que nosotros también hayamos emitido un juicio en contra de Dios. Dios no me ama. Hermanos, eso es una crítica. Decir Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me contesta. Son cosas, hermanos, que probablemente en algún momento de nuestra vida cristiana la hemos dicho. Eso no está bien, hermanos, porque ¿cómo no nos va a amar Dios? Perdón, ¿cómo no nos va a querer el Señor, hermanos, si Dios es amor? Entonces, vemos que cuando veamos los pasajes, yo les pido que por favor nos enfoquemos, si no nosotros hemos criticado también al Señor. Porque uno, como le digo, uno piensa, ¿en qué podemos criticar a Dios, hermanos? Si Dios es tan bueno, es el creador de los cielos y la tierra. En Él hay bondad, en Él solo cosas buenas hay, hermanos. ¿Cómo podemos criticarlo? Bueno, cuando suceden cosas desagradables, pero ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Quiero que noten esto, hermanos. Antes de decirles cómo vencer la crítica, es necesario que entendamos esta parte. ¿Por qué critica la gente? El por qué, hermanos. Tenemos que entender por qué la gente critica. Y cuando digo la gente, estamos incluidos nosotros también, pero es más lindo si decimos la gente y no decimos nosotros.
pero por favor usted también aplíquelo a su vida. Yo lo voy a tratar de aplicar a la mía también. ¿Por qué critica a la gente, hermanos? ¿Cuál es la razón de que la gente critique y critique y critique? Estoy seguro que a usted le ha pasado esto en más de alguna ocasión en su vida. Seguramente a usted lo han criticado también. Y usted también ha criticado como yo y como todos, hermanos. Pero veamos pensando en que la gente critica. ¿Por qué critica a la gente? Número uno, hermanos, es por insatisfacción propia. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos. La gente está insatisfecha, hermano. Como está insatisfecha y tiene una insatisfacción, entonces emiten un juicio. Número dos, hermano, por menosprecio. Miren, eso lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver con versículos bíblicos. Hermanos, la gente critica por menosprecio. ¿Y sabe qué pasa? El menosprecio es porque ellos tienen de alguna manera un cierto menosprecio, o dígalo de otra forma, baja autoestima. Entonces, la manera de hacerse sentir bien es criticando a los demás, como que ellos están haciendo algo malo, y entonces yo los disminuyo para que yo pueda sentir que estoy en una posición más alta. Por esa es la razón, es la segunda razón por la que la gente critica, por menosprecio. Tercera razón, hermano, ¿por qué critica a la gente? Por enojo. La gente enojada critica, hermano, todo le desagrada. Cuatro, hermanos, que en algún momento lo platicamos, hermanos, es por envidia. La gente critica porque tiene envidia. Pero quiero que le presten atención al rotulito que les tengo del lado derecho. Esto lo dice la gente profesional. Como les repito, yo no soy psicólogo, hermanos, pero la gente que se dedica a estas disciplinas, estas son las definiciones que dan. Y dice, los que pueden, o sea, las personas que pueden hacer cosas, vea lo que dice, los que pueden, hacen. Y los que no pueden, entonces critican. ¿Se da cuenta de esto? Qué importante es comprenderlo, hermanos, porque tal vez nosotros en alguna ocasión hemos caído en el mal hábito de criticar. Note lo que dice la gente que es profesional y que estudia el comportamiento humano. Los que pueden son los que hacen, y los que no pueden, como no pueden hacer nada, lo único que hacen es criticar. Y hermanos, yo no practico ningún deporte, y no porque sea malo, no es pecaminoso, no, hermanos, a mí no me lo inculcaron de pequeño. Y hasta verlo no es algo agradable para mí, pero respeto a la gente que lo ve. Pero les voy a poner un ejemplo precisamente de deportes. Piensen en el deporte que sea, pero el más común es el fútbol, digamos, por lo menos en nuestras latitudes, no sé cómo será en sus países, pero ¿no se ha dado cuenta que la gente que está viendo un partido, ya sea que lo esté viendo en el estadio o lo esté viendo en televisión, no se ha fijado que cuando alguien comete una falta o falla un gol, las críticas que hacen, hermanos? Yo como no hago deportes y lo veo, a mí me genera cierta risa y yo digo, tan fácil que es hablar, estar sentado uno en un estadio, tan fácil que es hablar, más fácil todavía estar uno cómodo en un sillón, en un sofá, viendo una televisión, hermanos, y diciendo, sí, pero ¿cómo pudo haber sucedido que se comió el gol, etcétera, etcétera? Es que es bien fácil poder hablar y criticar cuando uno no está haciendo nada. No, pero bájese y vaya a tratar de meter el gol y me cuenta si en verdad eso se puede. Entonces yo cuando leo esto digo, esto tiene razón. Los que pueden son los que hacen y los que no pueden son los que critican. Y les puse un ejemplo del deporte, hermanos, pero así podríamos hablar en todas las cosas. No, si usted trabajara en la iglesia, usted estaría expuesto, hermanos, porque para todos los gustos hay tantas cosas y uno no puede agradar a todo el mundo. Entonces, más de alguien siempre va a estar disgustado y pensando, no, esa no era la mejor forma, lo pudieron haber hecho de otra forma. Se hace alguna actividad y la actividad estuvo mala porque pudieron hacerlo de esta manera. Sí, hermanos, cuando les corresponda estar, van a ver que no es tan fácil. Hay detalles que uno se pierde. Uno consideró que esta era la mejor manera, pero bueno, estas son las razones por las que la gente critica. Número uno, por insatisfacción propia. Dos, porque hay menosprecio en nuestro corazón. Tres, porque tenemos enojo. Y número cuatro, porque tenemos envidia. Entonces, quiero que sigamos analizando un poquito. Estamos hablando de cosas de la disciplina de la psicología. ¿Qué hay en el corazón de la persona que critica? Esto, por cierto, no lo van a encontrar en el libro de la doctora Hicks. Yo se los estoy poniendo como una introducción o como una base para lo que vamos a estudiar. ¿Qué hay en el corazón de la persona que critica? Ya hablamos. La gente critica por cuatro cosas. Bueno, exactamente qué es lo que hay en su corazón. Número uno, detrás de una persona que critica se encuentra una persona resentida, poco feliz con su vida. Eso es básicamente, hermanos. ¿Por qué la gente critica?
porque en su corazón lo que hay detrás de una persona que critica, lo que hay es una persona resentida, resentida porque probablemente le pasó algo en la niñez, hermanos. Tal vez tuvo una vida muy dura y entonces está resentida, cree que la vida ha sido injusta con ella, tiene una vida poco feliz. Entonces, como de alguna manera se amargó, no conoce al Señor, no vino a los pies de Cristo, no le entregó esa amargura para que el Señor se le endulzara. Entonces, lo único que puede salir de un corazón, hermano, resentido, de un corazón poco feliz, lo que puede salir es una crítica, básicamente. Segundo punto, dice, rechaza la felicidad ajena. Vea esto, rechaza la felicidad ajena porque le recuerda que se puede vivir de otra manera. Cuando alguien que está amargado ve a alguien que está feliz, hermanos, eso lo único que le recuerda es que existe otra manera de vivir, pero que ella no la tiene, esa clase de vida, ni la está viviendo. Y hermanos, el Señor es tan misericordioso que a cada quien nos dio las condiciones que necesitamos. Usted ha pasado por sus situaciones difíciles, los demás han pasado por situaciones adversas, yo he tenido mis situaciones dolorosas. Eso es lo que el Señor nos ha permitido vivir y cada quien nació donde Dios lo tenía estipulado y destinado. Ese fue el camino que Dios eligió para que nosotros lo conociéramos a Él. De otra forma no lo hubiéramos conocido. Uno piensa, no, pero si yo hubiera tenido, por ejemplo, en mi caso, si hubiera tenido a mis papás, otra cosa sería. Muy probablemente yo no hubiera buscado al Señor. Dios de alguna forma fue acorralando mi corazón porque me ama para que yo lo pudiera buscar a Él. Si usted nació en un hogar semejante al mío o pasó otras situaciones difíciles, lo que haya vivido, hermanos, ese fue el plan del Señor para su vida. Pero resulta en el punto 2 que dice, la gente rechaza la felicidad ajena solo porque le recuerda que hay otra forma en la que se puede vivir. Y hermanos, la felicidad no depende de lo que tengamos o hagamos, depende de la relación que tengamos con el Señor Jesucristo. Y número 3 dice, ataca la osadía de los demás. Osadía es valentía. Ataca la osadía de los demás porque le recuerda su falta de valentía. Ahí está el sinónimo. O sea, ¿por qué ataca la osadía de la gente? ¿Por qué critica? Porque sabe que no tiene valentía, porque no es capaz de hacer las cosas que los demás están haciendo. Por esa razón critica. La gente critica porque quisiera estar en el lugar de la persona. Cuando está emitiendo un juicio, lo único que está diciendo es, tengo envidia, yo quisiera estar en su lugar. Así es que dice aquí, ataca la osadía de los demás porque le recuerda su falta de valentía. Menosprecia los logros ajenos porque le carcome la envidia. Por eso es, hermano, porque yo no tengo esos logros, pero yo no tengo esos logros porque yo no he hecho lo que la otra persona ha hecho. Alguien dijo, si usted quiere tener lo que yo tengo, viva la vida que yo he tenido. Y eso es correcto, hermanos. O sea, por eso cada quien tiene lo que el Señor le quiere dar de acuerdo a su vida. Pero ven lo que hay, hermanos, en el corazón de una persona que critica. Esto es lo que hay detrás de una persona que critica. Así es que, hermanos, hemos visto que es por insatisfacción, por menosprecio, por enojo, por envidia, pero estamos viendo qué es lo que hay. Y realmente, hermanos, hay amargura. Ese es el resumen. Hay amargura, situaciones que no logró superar de su niñez, de su adolescencia, o aún ya de adultos, de la edad de casados. Tal vez, pues, en su matrimonio las cosas no salieron como esperaba y eso le pudo haber amargado. Bueno, le quiero decir, en Cristo hay una solución para cualquier problema, hermanos. Cristo es el árbol de vida que puede endulzar nuestra amargura. Cuando el pueblo de Israel salió después de que cruzó el Mar Rojo y entraron al desierto, hermanos, se encontraron en un lugar donde estaban las aguas amargas, por eso se llamaba Mara. Y todo el pueblo empezó a murmurar y a hablar de Dios, sí, que para eso saliste, para eso nos trajiste, Moisés, deberíamos de regresarnos, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice a Moisés, allá hay un árbol, arráncalo. Milagrosamente Moisés lo arrancó y lo puso en las aguas y las aguas se endulzaron. Hermanos, el Señor Jesús es el árbol de vida que puede endulzar cualquier amargura, hermanos. Para el Señor no se le acaba el árbol de vida para endulzar nuestra amargura. La que usted mencione, el Señor es capaz de endulzar nuestra amargura. Pero bueno, estamos hablando de la crítica. Entonces vamos a entrar a las 4 razones por las que las personas pueden criticar y lo vamos a ver en el Señor Jesucristo. Hermanos, número 1, el Señor Jesús fue criticado, hermanos, por insatisfacción propia. Nótelo, aquí está, mire, por insatisfacción propia. La gente que esté insatisfecha, como lo dijimos, solo puede criticar, porque total está insatisfecha. Acompáñenme a leer, por favor, Lucas 7, 31, 34. 7, 31, 34, vamos a ver que el Señor Jesús es criticado, pero porque la gente tiene insatisfacción.
Y la insatisfacción, le dije, hermanos, eso está relacionado, hermanos, con la autoimagen que tiene, la autoestima, cómo se ve, cómo se valora. Y como se valora y se menosprecia, también menosprecia a los demás, porque cree que de esa manera se puede dar un poquito más de valor. Versículo 31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Hermanos, Dios está hablándole a cierta gente y les dice, ¿a qué los voy a comparar a ustedes? Entonces dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y mire la explicación que da en el versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, ¿ya vio? Los que están sentados viendo el partido, si lo podemos ver así, no están haciendo nada, solo están viendo. Claro, estar sentados es fácil criticar, lo que le dije. Mire lo que dice aquí, versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, mire lo que dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Endechar tiene que ver con la tristeza. Entonces, mire lo que está diciendo el Señor. Aquí hay dos cosas. Número uno dice, os tocamos flauta y no bailaste. Dice, o sea, vaya, les tocaron para que bailaran y les tocaron música y no bailaron. Bueno, endechamos tristeza y no lloraron. O sea, si está lloviendo y no quisieron, y había sol y no quisieron, eso es lo que les está diciendo. Entonces, mire lo que dice, mire cómo lo aplica el Señor Jesús en el 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Mire qué cosa. De Juan el Bautista lo que dijeron es, demonio tiene. ¿Por qué? Porque Juan ni comía pan ni bebía vino. Algo malo le vieron a Juan. Criticaron a Juan. Ah, sí. Juan no come pan ni bebe vino. Ah, entonces demonio tiene porque no come pan y no bebe vino. Mire lo que dice en el 34. Vino el Hijo del Hombre. Aquí está hablando de él, del Señor Jesús. Vino el Hijo del Hombre. Aquí es diferente a Juan, que come y bebe. ¿Ok? Todo lo contrario. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué les está diciendo? Ustedes con nada están contentos, ustedes están insatisfechos, ustedes critican porque están insatisfechos. Les tocan flauta, no bailan, los endechan y no se ponen tristes. Juan no comía ni bebía y entonces tenía demonio. Yo sí como y bebo y entonces yo soy glotón y bebedor de vino y amigo de los publicanos. ¿Se da cuenta? Hermanos, esto es para que nosotros aprendamos que así es la vida real. En la vida real vamos a tener críticas, hermanos, de todo lo que hagamos. Va a haber gente que va a criticar. Tal vez habrá gente linda que no va a emitir ningún juicio, pero va a haber gente que va a emitir un juicio. Pero no es por usted, no se lo tome a lo personal. Mire, la gente cuando critica no está hablando de usted, está hablando de ellos mismos, de su insatisfacción, de su autoestima. Como ellos no se valoran por la razón que sea, por la niñez, por el trasfondo, no importa, como ellos no se valoran, ¿qué lo van a valorar? No lo van a valorar. Entonces, no se lo tome a pecho cuando alguien le esté señalando. Mira, Señor Jesús no se lo tomó a pecho, no se deprimió, no se entristeció, no hizo nada de eso, hermanos, porque el Señor sabe, el Señor estando en sus días de humanidad, sabía quién era Él, el Hijo de Dios, y que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Entonces no se desvió, no se perdió en que la gente lo criticara. Pero de nuevo le repito, para que vayamos entendiendo cómo podemos vencer nosotros la crítica. Hermanos, la gente cuando está hablando de nosotros, está hablando de usted, está hablando de mí, no están hablando de nosotros, están hablando de ellos mismos, de su propia insatisfacción. Y se lo estoy comprobando con versículos bíblicos. Mire la crítica número 2 para el Señor Jesús. El Señor Jesús es criticado por menosprecio. Hermanos, el menosprecio tiene que ver con el orgullo. La gente menosprecia porque la gente tiene orgullo. El orgullo de que se creen más, el orgullo de que se creen superiores. Hay orgullo y por eso es que la gente menosprecia. Vean el menosprecio para el Señor Jesús. Aquí ya vimos, hermanos, que fue porque la gente estaba insatisfecha. Ahora vamos a ver, hermanos, que es por menosprecio. Mateo 13 del 54 al 57. Y venido a su tierra, eso fue a Nazaret, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta
perdón, ¿de dónde tiene esta sabiduría y milagros? Hasta ahí, como está escrito, hermano, no escuchamos el tono, no hay tono. No sabemos si esta es una duda genuina o es una duda de burla. Uno no lo sabe, ¿verdad? Uno puede pensar, no, se sorprendieron, pero tenemos que continuar leyendo lo que dice el pasaje bíblico. Versículo 55. Vea lo que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, está hablando de los hermanos de carne del Señor Jesús. O sea, María sí tuvo más hijos después de que tuvo al Señor Jesús, tuvo más hijos. Aquí está en la Biblia y hay más pasajes donde lo menciona. No, el Señor Jesús tuvo hasta hermanas, hermanos, no solo varones. Entonces dice, ¿no se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Están hablando de la familia natural del Señor Jesús. No están hablando, en el 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hasta ahí todavía no sabemos el tono, hermano, de la pregunta. Versículo 56. Aquí dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, pero si nosotros los conocemos. Ay, pero si ese es el hijo del carpintero. Si yo conozco a su mamá, yo conozco a sus hermanos. Y aquí están sus hermanas también con nosotros. Pues están en Nazaret, donde el Señor Jesús se crió. Mire lo que dice. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y hasta ahí no sabemos, hermanos, el tono, pero lo podemos comprender en el versículo 57. Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban, es que se estaban burlando, y se escandalizaban de él. O sea, aquí entendimos, hermanos, todas las preguntas no eran así porque, ¡ala, qué impresionante! ¿Cómo pudo el hijo de un carpintero hacer tantas cosas tan especiales? No, hermano, no fue en ese tono. No, es el hijo del carpintero. Que, pero si nosotros lo conocimos de niño, ahora es el maestro. Ahora hace milagros. Eso es lo que podemos entender porque dice en el 57, y se escandalizaban de él, o sea, se burlaban de él. Vea lo que dice el Señor Jesús. Aquí vemos que era malo todo lo que pasó antes. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en otro pasaje le dijo, no hay profeta en su tierra. Eso fue lo que dijo en otro pasaje. Se dan cuenta, hermanos. Cuando él llegó a su pueblo, y por cierto era un pueblo, en alguna ocasión ya lo vimos aquí, era un pueblo sencillo, porque Natanael dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno, ¿se recuerdan? Hasta este hombre estudioso de la Biblia estaba dudando de Nazaret. Dijo, pero si en Nazaret no hay nada bueno en ese pueblito, ¿qué puede haber? Pues toda esta gente vivía en Nazaret, hermanos. Y de alguna manera ellos tenían, de alguna forma, hermanos, tenían también ese orgullo. Y les quiero contar. Es que en la Biblia uno piensa que el orgullo es solo para arriba. Déjeme contarle, también hay un orgullo para abajo. Hay un orgullo de inferioridad. Ya el pastor Carlos lo ha explicado en alguna ocasión y lo voy a contar. El asno lo que representa es precisamente el orgullo. Y cuando el Señor Jesús iba a entrar a Jerusalén, mandó a pedir una asna con su pollino, el asnito, si le podemos decir así, pero su nombre correcto es pollino, o sea, la mamá y el hijito. Y la Biblia dice que el Señor Jesús entró montado en los dos. Ese detalle casi no lo notan. Yo lo sé pues porque me lo explicó el pastor Carlos y lo explicó la doctora Hicks, gracias a Dios por eso. Pero cuando el Señor Jesús entró montado en Jerusalén, entró montado en los dos animalitos. La mamá que era más grande y el hijito que era más pequeño, el pollino. Y el Señor Jesús entró montado de lado, hermanos, sentadito sobre la mamá y sus piecitos, si pueden verlo en la pantallita, y sus piecitos puestos sobre el pollino, hermanos. Entonces, el Señor iba de lado, sentado en el asna, la mamá, la grande, y sus pies como una grada, como un estrado en el pollino. Y es que el asna representa el orgullo de superioridad y el pollino representa el orgullo de inferioridad. Y es que, aunque uno no lo crea, hermanos, hay gente que tiene el orgullo de inferioridad. No, como yo no soy de la foto, no, como yo tal cosa, eso es orgullo. Y se deleitan y tienen placer en esa clase de cosas, hermano. Casi no, pero hay gente que es así. Aquí, hermanos, es porque tienen orgullo, hay menosprecio, hermanos. Pero ese menosprecio era el que ellos sentían. Están en Nazaret, un pueblito que entre comillas no tiene ningún valor, y así decía la gente. Por eso ellos también menospreciaron al Señor Jesús. Pero si Él es igual que nosotros, y ahora me va a venir a enseñar Jesús. Si Él es el hijo del carpintero, sí, me acuerdo cuando le compré una mesa, un banquito, y ahora es un rabino. Pero si nunca fue a estudiar, que yo sepa, nunca estuvo en una shiva, se llama el Instituto Bíblico de ellos. Él nunca estuvo en una shiva para que uno diga que él aprendió.
Ese es el menosprecio, hermanos. Como hay menosprecio en el corazón, porque de alguna manera la gente se menosprecia, lo refleja. Se da cuenta otra vez, querido hermano, que la gente no está hablando de usted, está hablando de sí mismo. Cuando critican, lo que están haciendo es que están expresando lo que sienten de sí mismos. Eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. El Señor Jesús tampoco no se enojó ni les dijo nada, solo dijo, bueno, no hay profeta en su tierra. Tercer punto. Hermanos, el Señor Jesús es criticado por enojo. Cuando la gente esté enojada, la manera de expresar su enojo, la manera de sacar esa cólera y la ira, hermanos, es con una crítica, por medio de una crítica, y lo vamos a ver aquí en Lucas 16, 13 al 14. Por eso, hermanos, no nos desvivamos por quedar bien con todo el mundo. No, lo importante es que quedemos bien con el Señor. Si estamos agradando al Señor, hermanos, lo más probable es que vamos a agradar a casi todos, pero no a todos, hermanos, pero vamos a agradar a la mayoría, porque estamos agradando al Señor. Dicen en Lucas 16, del 13 al 14, ningún siervo puede servir a dos señores. Mire la explicación que está dando el Señor, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciar al otro. Y aquí es donde dice el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, es una enseñanza la que el Señor está dando. Él no está atacando a nadie, porque aquí no vemos que atacó a alguien, no le puso nombre, no dijo nada que lo puede identificar. Noten el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Pero el Señor no los está atacando, hermanos. Miren, hermanos, si ustedes son predicadores, les voy a contar algo que el pastor Carlos me dijo hace mucho tiempo. Me dijo, Eric, los púlpitos no son para tirarles indirectas a las personas. Si se van a ofender, que se ofendan por la palabra de Dios, pero no porque nosotros los estamos ofendiendo con una indirecta, con algo que salga a relucir la carne. Los púlpitos son para predicar la palabra del Señor, no para ofender a ninguno intencionalmente, no para hacer indirectas. Estamos para predicar la palabra. Si la palabra los ofende, eso es cosa del Señor con ellos. Entonces el Señor aquí no los está ofendiendo, hermano. Él solo está contando que nadie puede servir a dos amos, o ama a uno y aborrece al otro, o al revés. Y así dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque o amo las riquezas o amo al Señor. Pero ahí estaban los fariseos, hermanos. Entonces dice en el 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, y aquí dice, mire, que eran avaros. Ese fue el problema. Entonces ellos se ofendieron porque se la tomaron a lo personal. Entonces, mire lo que hicieron con el Señor Jesús y se burlaban de él. Se burlaban de él, lo criticaban. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios les dio fue una palabra dura que los confrontó. Entonces lo que hicieron fue burlarse de la persona que les estaba dando la palabra. Hermanos, esa es la tercera razón por la que la gente puede criticar por enojo. Y el Señor Jesús fue criticado por enojo, lo estamos viendo claramente. El Señor Jesús solo habló, solo dio una enseñanza, pero la palabra les golpeó en su corazón. Y en vez de sentirse ellos contritos y humillados y decir, yo soy ese pecador y tengo que decidirme por servir a Dios, no, lo que hicieron fue burlarse del predicador. En este caso, el Señor Jesús, se burlaron del verbo, se burlaron de la palabra de Dios, del verbo de Dios, la palabra viviente, se burlaron, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es porque hay enojo. Entonces, si alguien se va a enojar, que no sea porque nosotros los ofendimos. Si algo va a ofender, que sea nuestra rectitud moral. Si algo va a ofender, hermanos, que sea por cosas buenas que estamos haciendo, no por cosas malas, hermanos. Este fue el punto número 3 y nos vamos al punto número 4. Hermanos, el Señor Jesús es criticado por envidia. Y lo vimos, hermanos. ¿Por qué critica a la gente? Porque tiene envidia en su corazón. Por favor, vean lo que dice Juan 10:20. Y muchos de ellos, de la gente que estaba alrededor del Señor Jesús, decían, y muchos de ellos decían, demonio tiene. ¿De quién están hablando que tenía demonio? Del Señor Jesús. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Eso era lo que decía la gente, hermanos. O sea, están diciendo, mire, el problema es que ¿por qué le oyen? Esto es envidia. ¿Sabe cuál es la envidia? Que la gente le estaba prestando atención al Señor Jesús, pero no le estaba poniendo atención a ellos. Entonces tuvieron envidia. Ellos también tenían ministerio, hermanos, pero obviamente el ministerio del Señor Jesús era un ministerio más grandioso, hermanos, era sublime. Entonces ellos tenían envidia, hermanos, por el ministerio.
Lo vamos a ver en Mateo 12, del 22 al 24. Aquí lo vamos a ver más claramente. Dice en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire, hermanos, qué milagro el que hizo el Señor Jesús. Precioso milagro. Ninguna persona podía echar fuera demonios, hermanos. Solo el Señor Jesús. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, mire lo que decía la gente, ¿será este aquel hijo de David? ¿A quién se referían, hermanos, cuando dice, ¿será este aquel hijo de David? Ellos se referían al Mesías. Tenían esa duda, pero esta sí era una pregunta genuina. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías por los milagros que está haciendo? Entonces aquí hablan los fariseos y lo dice claramente, versículo 24. Más los fariseos al oír esto, al oírlo decían, ¿qué fue lo que oyeron? Pues no solo oyeron que liberó al ciego y al mudo, al endemoniado, no. Lo que oyeron es que la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías prometido? Entonces dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ay, hermanos, miren, qué insensatez la que dijeron los fariseos. Están acusando al Señor Jesús de que el Señor Jesús tenía demonios. Ay, hermanos, perdón, me deja decirlo. Es ridículo lo que están diciendo. Ridículo es chistoso, no es una palabra ofensiva. Qué ridículo lo que están diciendo, hermanos. Qué chistoso, qué gracioso. ¿Cómo dicen que el Señor Jesús tiene un demonio, hermanos? Ahí es donde el Señor les dice, ¿y acaso que puede un demonio echar fuera otro demonio? Le dice, y ahí les dice, una casa dividida no prevalece. Eso es imposible. Hermanos, hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el Señor les dijo, yo soy del reino de la luz y yo estoy echando fuera el reino de las tinieblas. Entonces les da esa explicación. Pero se da cuenta, hermanos, que el Señor es criticado de tal manera que dicen que él tiene un demonio por Belcebú. Pero eso lo dicen por envidia. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor Jesús era más grande, más famoso en esa época, y a ellos eso les afectaba y les dolía. Por eso ven ustedes que ellos cuando oyeron, ¿será este aquel hijo de David? Entonces fue cuando dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí se puede notar, miren, la gente puede criticar porque hay envidia en su corazón también. Ahora, lo importante, hermanos, es cómo venció el Señor Jesús la crítica. Bueno, como lo vimos, hecho semejante a los hombres, semejante. Vamos a ver en breve por qué es semejante, porque no dice se hizo igual o se hizo como un hombre, no, se hizo semejante. ¿En qué se hizo semejante, hermanos? En primer lugar, como un bebé en un pesebre. Nació como un ser humano normal, hermanos. Como un niño en el templo. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús a los 12 años fue al templo y se quedó hablando con los doctores de la ley y sus papás se fueron y pensaban que iban en la caravana y luego se dieron cuenta que no y regresaron a buscarlo y le preguntan y le dice María, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor le dice, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué se asustan? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, era como un niño, estaba aprendiendo porque ustedes ven, ahí les estaba preguntando, aunque también disertaba, pero estaba preguntando. Número 3, hermanos, como un joven trabajando en la carpintería de su padre adoptivo. Hermanos, el Señor Jesús trabajó y aprendió de pequeño, trabajó en la carpintería de José. Así es que eso fue semejante a los hombres, es un trabajo como ordinario, como el de nosotros, como el trabajo que nosotros podemos hacer. 4, como un siervo de Dios, miren, caminando de un lugar a otro, predicando y haciendo milagros. Pero andaba caminando, hermanos. O sea, no se teletransportaba para ir de Betania a Galilea. No, él caminaba, hermanos, como un ser humano, semejante a los hombres. 5, como un ser físico, necesitando ropa, alimento, agua, descanso. Hermano, ay, perdón, puse descanso, se me olvidó una N, perdón. Hermanos, el Señor Jesús tenía un cuerpo físico. Él también tenía necesidades físicas como las nuestras. Y él necesitaba ropa, necesitó alimento, necesitó agua, necesitaba descansar también. Y hermanos, semejante a los hombres que conoció el gozo y el dolor. El Señor Jesús conoció el gozo, hermanos. Se gozaba. Hay un pasaje donde en la escritura, si lo vemos en el original en hebreo, dice que el Señor danzó de gozo, o sea, saltó dando vueltas, remolineó de gozo, hermanos. Y también tuvo dolor, pues eso ya lo podemos ver claramente, todo el sufrimiento que tuvo antes y durante la crucifixión, hermanos. Pero se dan cuenta
El Señor Jesús se hizo semejante a los hombres. Y aquí les digo, ¿por qué es semejante? ¿Cómo venció el Señor Jesús las críticas? Por favor, veamos lo que dice en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Dice, miren, ahí está, semejante a los hombres. Pero esta es la parte, ¿por qué fue semejante y no igual? Porque él sí es sin pecado, hermanos, por eso. Por eso no es igual a un hombre. No, porque si fuera igual, entonces hubiera sido pecador. No, hermanos, semejante, semejante a los hombres, sin pecado, por eso es semejante. Mire que el Señor Jesús, vayámonos a Marcos 10:45, el mismo Señor Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Saben que el Señor Jesús tenía su parte divina y su parte humana. Y muchas veces decía el Hijo de Dios, pero la mayoría de las veces dijo el Hijo del Hombre, hablando de su parte humana, semejante a los hombres. Leamos lo que dice en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Señor Jesús vino para servir como un hombre, semejante a un hombre. Hermanos, en alguna medida todos estamos bajo servidumbre, en alguna medida, unos más, otros menos, pero estamos bajo servidumbre. A alguien servimos, a alguien atendemos, a alguien nos reportamos, a alguien. Todos tenemos una autoridad arriba, hermano. Bueno, el Señor Jesús vino a servir, semejante a un hombre. Y les puse aquí abajo, hermanos, semejante a un hombre, está relacionado a la humildad del Señor Jesucristo. Fue semejante, hermano. Y aquí viene una explicación que espero nos pueda ayudar, hermanos, a comprenderlo. Hermanos, el Señor Jesús escondió su deidad bajo la piel de hombre. Bajo la piel de hombre. Y aquí viene la explicación. Miren qué figura más linda. Creo que la mayoría está familiarizado con la figura de aquí arriba, la que les estoy señalando aquí, que esto es el tabernáculo de Moisés, hermanos. Esta era lo vamos a decir con respeto, como una tienda de campaña. Era un templo móvil que se armaba y se desarmaba cuando todo el tiempo que el pueblo israel estuvo en el desierto peregrinando, y ahí era donde descendía la presencia del Señor. Ahí era donde el Señor tenía comunión con su pueblo. Pero interesantemente, hermanos, si ustedes ven el tabernáculo, hay una parte que está a la intemperie, que es lo que ustedes pueden ver aquí alrededor. Esto que está aquí, hermanos, básicamente esta parte que podemos ver, eso es el atrio. Y lo que podemos ver atrás como una casita, que está aquí, eso que está aquí, hermano, esto. Ahí es donde estaba el lugar santo, y la parte de al fondo, la parte de atrás, era el lugar santísimo. Interesantemente, hermanos, esa casita estaba cubierta, tenía un techo, pero no era un techo de lámina, no era un techo de plástico, porque obviamente esos elementos todavía no los tenían ellos a su disposición, sino que tenían unas cubiertas muy especiales, las que les estoy señalando. Por favor, lean conmigo Éxodo 26:14 y vamos a comprender cómo fue que el Señor Jesús se vistió de humanidad o de humildad para él. Éxodo 26:14. El Señor dijo, cuando dio la orden de construir el tabernáculo, dice, harás también a la casita esa que les estoy mostrando aquí, a la tienda, una cubierta de pieles de carnero de rojo, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Hermanos, le borro aquí para no confundir. Hermanos, esto que nosotros podemos ver en esta casita es esa cubierta que se ve como negrita o grisita. Esa era una cubierta hecha de pieles de tejones, hermano. El tejón era un animal. El tejón es este animal que ven aquí, miren, aquí se los puse para que lo pudieran ver ustedes, por si no lo conocían. Este era un tejón. El tejón es como parecido, hermanos, como un zorrillo, como un zorrillo. Miren, hermanos, esto es lo que les quiero decir. Hermanos, ¿qué había dentro del tabernáculo? Perdón, ¿qué había dentro de esa tiendita, de esa tienda de campaña, si le podemos decir así respetuosamente? Hermanos, adentro habían tesoros. Hermanos, ahí adentro estaba en primer lugar el altar de incienso de oro, estaba el candelero, estaba la mesa de los panes con la proposición,
Hermanos, ahí estaba el arca del testimonio con el asiento de la misericordia de oro. ¿Se pueden imaginar, hermanos, naturalmente hablando, cuánta riqueza había adentro de esa tiendita? Hermanos, había una gran riqueza. No solo esos elementos, había madera de acacia, habían otros elementos importantísimos ahí, hermano. ¿Y qué lo cubría? Una piel de tejón, un animalito ordinario. Hermanos, esa es la piel de hombre que el Señor se puso. Adentro estaba su divinidad. Hermanos, esa casita sí la podían ver de lejos, porque aunque tenían la cerca, pero esta era más alta que la cerca, entonces de lejos se podía ver el techo. La gente que no era del pueblo de Israel, cuando miraba adentro, hermanos, solo miraba la piel, no miraba nada agradable, no miraba nada valioso, solo miraban la piel, porque claramente dice aquí, y una cubierta de pieles de tejones encima, o sea que la que iba encima tenía 4 cubiertas, para que sepa, aquí solo se mencionan 2, pero tenía 4 cubiertas, y la cuarta, la de hasta arriba, era de tejones. Hermanos, eso era lo que la gente miraba y dice, ¿qué podrá haber ahí en esa casita? Si lo que tiene es una piel de tejón, una piel ordinaria, una piel rústica. Y hermanos, adentro estaban todos los tesoros del santuario. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, tener todos esos tesoros? Pero no los podían ver porque lo que los cubría era algo tan simple, tan humilde. Por favor, acompáñenme a Ezequiel 16:10 para que mire cuán humilde era esa clase de piel. ¿Sabe para qué se usaba esa piel? Mire lo que dice en Ezequiel 16:10. Y te vestí de bordado y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Pero hermanos, el tejón era la piel para hacer el zapato. El zapato, hermanos, o sea, usted sabe que la piel, pues claro, ahora en nuestra época hay zapatos demasiado caros, hermanos, son pieles muy tratadas. Pero en esa época, hermanos, era la piel más resistente, la piel más dura, la piel más rústica para que soporte, hermanos. O sea, ahí no piense que están cambiando zapatos cada semana, no, hermanos, eso tiene que durar bastante tiempo. Eran de piel de tejón. Hermanos, de nuevo lo que les repito es, se dan cuenta cómo el Señor Jesús en verdad fue humilde y cubrió su deidad, cubrió su gloria, cubrió su majestad con una piel tan simple, con una piel tan humilde, hermanos, de un tejoncito que parece zorrillo. O sea, se ve insignificante este animalito. Así se cubrió el Señor cuando se cubrió de semejanza de hombre, semejanza de humanidad. Por eso, hermanos, la única manera de vencer el temor a la crítica es que nos hagamos humildes. Es la única manera, hermanos, que nos hagamos humildes. Entonces, vamos a ir ya finalizando. Quiero que noten algo importante, hermanos. El Señor Jesús tan se cubrió, hermanos, de semejanza de hombre, que hasta el diablo creyó que él era como un hombre, hermanos. Pensó que era como un hombre porque lo tentó como tentaría un hombre. Por favor, acompáñenme a verlo. Mire, hasta el diablo se la creyó y pensó que lo podía hacer tropezar. El diablo pensó que lo podía hacer pecar porque lo vio como a un hombre. No, si había corrompido a Adán y a Eva, pensaría, Jesús está dentro de un cuerpo, también lo puedo corromper. Y todo lo contrario, nada, hermanos, nada, en absoluto no lo pudo corromper porque nuestro Señor Jesús es sin pecado, semejante a nosotros, pero sin pecado. Leamos, por favor, lo que dice en el versículo 1 de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. ¿Tuvo hambre su parte divina o su parte humana? Su parte humana, hermanos. Por eso era semejante a los hombres. Su parte humana tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, mire que no le dijo si eres el hijo del hombre. No. Si eres el hijo de Dios, le dijo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, hermanos, así es como el diablo a nosotros nos tienta. Nos tienta con cosas exaltadas, porque eso fue lo que le dijo al Señor Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le digo, mire qué astucia. Le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si el Señor Jesús lo hubiera hecho, le hubiera demostrado que era el Hijo de Dios, pero ¿sabe qué? Hubiera sido obediente a la voz del diablo, como lo fue Adán. Está hablando la serpiente con Eva y le dice, no, pero sabe Dios que el día que comáis de él, dice, no moriré, le dijo. Al contrario, le dijo, sabe Dios que el día que comas de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Seréis como Dios, le dijo. Y Eva comió y Adán comió.
le dieron oídos a la voz de la serpiente y le obedecieron. Inconscientemente, pero le obedecieron. Aquí es lo mismo, hermanos, si el Señor Jesús hubiera dicho, pues yo te demuestro que sí soy el Hijo de Dios, que tal vez eso nos pasaría a nosotros, ¿verdad, hermanos? Si nos ponen en alguna disyuntiva como esta, alguna tentación, y dice, pues te voy a demostrar que yo sí soy el Hijo de Dios. Y si lo hubiera hecho, hermanos, hubiera obedecido la voz del diablo. Esa fue su tentación. Y el Señor Jesús no le obedeció. Vean cómo responde, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, con eso ganó la victoria. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora miren, porque el diablo también conoce la Biblia, conoce la escritura. Dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, eso lo dice un salmo. Miren que el diablo recitó la palabra de Dios. Entonces dijo, bueno, si el Señor Jesús me sale con la palabra, yo también le salgo con la palabra de Dios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres han hecho pactos con el diablo para que les dé riqueza y fama? ¿Cuánta gente ha hecho pactos con el diablo? Eso es desde hace mucho tiempo, hermanos. Desde la antigüedad que hacen esas cosas. Y aquí le está diciendo, si me adoras te daré todo esto. Pensó, hermanos, que el Señor Jesús era como un hombre común y corriente como nosotros. Ven que el Señor Jesús se cubrió de tanta humanidad que hasta el enemigo pensó que lo podía derribar. Hasta el enemigo pensó que podía ganarle en la carrera del pecado. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ven, hermanos, que el Señor Jesús fue tentado en todo. Les voy a borrar esto porque les quiero explicar algo y no los quiero confundir. Déjenme ver. Hermanos, cuando le dijo en el versículo 7, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí, hermanos, tocó la triple naturaleza. Aquí tocó el cuerpo, porque el hambre es del cuerpo, hermanos. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, hermanos, aquí lo que tentó fue el alma. Y cuando le dijo que me adores, aquí lo que tentó fue el espíritu. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dice que fue tentado en todo. Y uno dice, pero solo 3 cositas. No, no, no. Lo tentó en el cuerpo, lo tentó en el alma y lo tentó en el espíritu. Y el Señor, hermanos, en nada pecó. El Señor Jesús es sin pecado. Gracias a Dios, bendito sea su santo nombre. Pero ven, hermanos, se vistió de tanta humanidad que hasta el enemigo pensó que podía hacerlo tropezar. Y aquí vienen ya los consejos para nosotros, hermanos, para ir finalizando. Consejos para manejar las críticas. Hermanos, este es el consejo. Nosotros, hermanos, no somos como el Señor Jesús. O sea que nosotros sí tenemos que entender lo que les voy a explicar aquí. Dice, aceptemos que somos humanos y que podemos equivocarnos. Hermanos, eso es humildad. Aceptar que somos seres humanos y que podemos equivocarnos. Aceptar que somos seres humanos no es humildad, eso es sensatez. Somos seres humanos. ¿Cuál es la humildad? Reconocer que podemos equivocarnos. No pensar, hermanos, no, pero yo nunca me equivoco, hermano. A mí no, ¿cómo me van a criticar si yo nunca me equivoco? No, queridos hermanos. Todos tenemos la capacidad de equivocarnos una y otra vez. Por eso les puse esta figura aquí, hermanos. Estamos hechos de polvo. El Señor nos formó el polvo. Somos seres humanos. Seres humanos somos seres finitos, carnales, terrenales. Sí, hermanos, aceptemos que como seres humanos podemos equivocarnos. Esta es la manera, les estoy hablando de la manera como podemos manejar las críticas y cómo el Señor nos puede dar la victoria. El Señor Jesús venció el temor a la crítica con humildad. Es la única manera como nosotros vamos a poder vencer el temor a la crítica, también con humildad. No podemos vencerla de otra forma, no. Solo podemos vencer la crítica con humildad. ¿Y qué es humildad? Reconocer que nos podemos equivocar. Somos seres humanos.
Y los seres humanos se equivocan. Y somos seres humanos, nos equivocamos. Conjuguémoslo bien, nos podemos equivocar. Hermanos, nos podemos equivocar. Entonces no pensemos que nosotros siempre hacemos todas las cosas bien, por favor. Siguiente paso. Les quiero mostrar esto. Solo tengo que mover algo que a mí me tapa en la pantallita. Hermanos, ustedes ven por un lado, al lado derecho, hermanos, ustedes ven este lapicito y está todo gastado, hermanos. Y ven del lado izquierdo, hermano. Aquí hay un, perdón, del lado derecho hay un lapicito gastadito, hermano. Mírenle, ya ni lo marqué. Hermanos, mírenle el borrador. Ala. En primer lugar está chiquitito. Miren el borrador, ya está todo gastadito. Ay, hermano, ya le queda poquito de la punta. Y podemos ver del lado izquierdo, hermanos, mire, todos estos lapicitos, hermanos, están nuevecitos, están completos, están nítidos. Tienen bastante borrador y están en su tamaño normal. Pero ya leyó lo que dice la parte de arriba. Quien hace más probabilidades tiene de fallar. Eso es para darle el balance, porque luego le voy a dar la explicación final de cómo podemos vencer el temor a la crítica. Pero sepa, hermanos, que quien hace más cosas tiene más probabilidad de fallar. Ah, pero dice la gente, pero yo nunca fallo. Sí, porque usted nunca hace nada, con razón nunca falla. Pues el que hace mucho, muchas probabilidades tiene de fallar. El que hace poco, ¿qué va a fallar si no hace nada? ¿Verdad? Estamos entendiendo con esta gráfica, y este es el fin, hermanos, de este mensaje. Estos son los consejos prácticos. Déjenme ver esto. Hermanos, este es el balance. Punto número 1, ¿cómo podemos manejar los consejos para manejar las críticas? Punto número 1. Hermanos, no importa lo que hagamos, por muy bueno que sea, siempre habrá alguien que nos critique. Por favor, sépalo. Eso es parte de ser humano, de ser un humano. La gente tiene la crítica en su corazón y ya vimos las razones y los motivos por los que la gente critica. Entonces no se estrese, no se deprima porque lo están criticando. Así es la vida. De nuevo se lo repito, dice, no importa lo que hagamos, por muy bueno que sea, siempre habrá alguien que nos critique. Punto número 2. Las críticas debemos manejarlas con humildad. Y aquí viene el consejo. Número 1, hermanos, cuando lo critiquen, lo mejor que puede hacer es agradecer las críticas. Agradézcalas. Y punto número 2 es darles la razón si las tienen. O sea, darle la razón si la tienen, hermanos. Eso es humildad. Mire, agradecer las críticas. Aquí voy a finalizar con algo que nos enseñó nuestra amada doctora Esparza cuando recién empezaba nuestra iglesia. Lo dijo en una prédica y de verdad que nunca se me olvidó, hermanos. Eso hace como unos 24 años, por ahí más o menos. Y ya lo que nos dijo es, no le tengamos temor a las críticas, dijo la doctora. Porque muchas veces, dice, es el Señor utilizando a las personas para decirnos lo que está mal en nuestra vida. Si nosotros somos de los que le oramos, Señor, muéstrame mis pecados para que me corrija, Señor, ayúdame. Entonces dice el Señor, en su bondad y en su misericordia, nos manda personas que nos señalan las cosas que están mal en nuestra vida. Y dijo, probablemente la gente que nos critica no lo dice en el tono correcto y no lo dice con la intención de edificarnos. Su intención es destruirnos. Pero si tenemos los oídos abiertos, vamos a saber que es el Señor el que nos está hablando a través de las personas y el Señor nos está revelando lo que hay en nosotros y que podamos cambiarlo. Y hermanos, eso es humildad. Y hace años que lo escuché y que lo vi. Y hermanos, trabajé en una compañía donde me recuerdo que una vez al jefe se le dijo algunas cosas que se podían mejorar para que la compañía mejorara. Se enojó tanto y cerró sus oídos y a nadie nunca llegó a decirle nada. Y las cosas terminaron mal. Estoy hablando en el ámbito natural, porque cerró sus oídos a las críticas. Hermanos, cada vez que alguien lo critique, punto número 1, agradézcalo. Punto número 2, y si tiene la razón, denle la razón. Y sabe que lo mejor es ir al Señor y en oración decirle, Señor, esto es lo que este hermano, porque puede ser un hermano, esto es lo que este hermano está diciendo de mí. Señor, ¿eso es correcto? ¿Eso es lo que tú me mandaste a decir? Señor, ¿es verdad? Porque yo no lo veo así. Si usted no lo ve así, yo no lo veo así, Señor. Pero puede ser que yo no lo esté viendo con los ojos de la fe. Puede ser que lo estoy viendo con los ojos naturales. Y porque, hermanos, a uno le cuesta aceptar esas cosas porque también tenemos orgullo. Pero si queremos vencer las críticas, el temor a la crítica, hermanos, número 1 es agradecerlas. Y número 2, darle la razón. Hermanos,
Eso no crea que se lo digo de verdad del diente al labio. Yo generalmente procuro compartirle cosas que he vivido y entonces en breve le digo, yo creo que no hace ni entre un mes y 2 meses y mucho, tuve a alguien que pidió una cita, una consejería con su servidor y realmente lo que quería era decir las cosas que él veía que estaban mal. Y bueno, cuando iba a hablar de los demás le dije, ahí yo no puedo hacer nada. Lo mío, por favor, con mucho gusto. Me dijo, no te importa que te lo diga, porque es fuerte y duro lo que te voy a decir. Y le dije, número uno, tú necesitas sacarlo de tu corazón. Y número dos, yo necesito oírlo, porque yo le pedí al Señor que quiero cambiar, quiero ser como Él. Y si hay algo que yo no estoy viendo, pero tú estás viendo, bienvenido, por favor, dímelo. Creo que hablamos como 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, no me acuerdo, pero mínimo 1 hora, hermano. Y eran de cosas que no veía. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Soy un ser humano, en algunas cosas me he equivocado. Bueno, todos nos equivocamos. Pero qué lindo que el Señor me mandó a alguien a decirme, hermano. Y sé que me lo dijo con cariño porque es una persona que me quiere. Entonces me lo dijo con cariño. Es Dios el que me está hablando. Lo único que puedo hacer es ir a orar. Y a partir de ese día, créeme que fui a decir, sí, Señor. De las cosas que me señaló es, tú eres implacable. Sí, Señor, ablanda mi corazón, ayúdame. Hermanos, no le tengamos temor a las críticas. Ya sabemos que la gente lo va a hacer con corazón torcido, perverso, como sea. Existe la posibilidad y tal vez no, va a haber gente linda. Pero hermanos, lo más importante es entender y preguntarle al Señor, Señor, ¿tu voz está detrás de estas palabras? ¿Eres tú el que me está hablando a mí? Porque si eres tú, Señor, ayúdame, por favor, mándame más mensajeros así, que me digan lo que está mal, lo que yo no he podido ver todavía, para que lo pueda cambiar. Señor, todavía tengo tiempo aquí en la tierra para poder enmendar las cosas que no estoy haciendo bien, para que cuando llegue el cielo no sufra pérdida. Bendito Dios que hay alguien atrevido o valiente o que nos ama tanto que se atreve a decirnos las cosas. Qué lindo. Peor sería que las dijeran a nuestras espaldas y que nunca nos contaran nada. Eso sería peor, hermanos, porque no nos enmendamos en nada. Hermanos, la manera para que nosotros podamos manejar las críticas es humillarnos, reconocer que somos seres humanos, reconocer que tal vez hemos hecho tantas cosas, pero que el que mucho hace tiene muchas probabilidades de equivocarse, pero tal vez es Dios. El hermano, el pastor Alan, cuando vino hace como 21 días con nosotros y contó el domingo su prédica, que ustedes la pueden ver en internet, que fue preciosísima, pues todos los mensajes fueron hermosos con él, pero el domingo que me tocó compartir, les decía, a mí me tocó cuando su sinceridad, me bendijo su honestidad, cuando dijo, a mí me gusta tener el control de las cosas. Y yo les conté, yo dije, yo también. Pero ahí, en esa prédica, dijo algo lindo. Cuando estaba contando su experiencia en el avión, el pastor Alan mencionó y dijo, la mujer me dijo algo, no era la voz que yo quería escuchar, pero era la voz que Dios quería que escuchara. Hermanos, así son las críticas. Les hice acopio de eso, hermanos, para decirles, así son las críticas. Tal vez no es la voz que nosotros queremos escuchar, pero es la voz que Dios nos está mandando y tenemos que agradecerla. Hermanos, como dijo la doctora Esparza, aunque la voz no venga con buen tono, aunque su intención sea destruirnos, Dios aún eso lo puede usar para nuestro propio bien y que me señale algo en lo que yo estoy fallando y lo puede enmendar y hemos ganado. Bendito sea su santo nombre. Así es que, hermanos, la manera para poder vencer el temor a la crítica es humillándonos. Yo les voy a pedir ahora, hermanos, que me acompañen y vamos a orar y que el Señor nos muestre, hermanos, si nosotros hemos sido rebeldes o hemos tenido orgullo cuando alguien nos ha señalado algo, agradezcámoslo, hermanos, y agradezcámoslo con el corazón. Es Dios el que nos está mandando esa voz para que nosotros nos enmendemos en algo. Hermanos, somos seres humanos. Así es que oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre, por tu gran amor. Y Señor, hemos estado estudiando el tema de las críticas. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos aceptado, Señor, los señalamientos que las personas nos hacen. Perdónanos porque muchas veces no hemos aceptado las críticas, porque creemos que las personas nos odian, porque creemos que las personas tienen malas intenciones, porque el tono tal vez no fue correcto, tal vez sí tenían enojo, o tal vez sí tenían envidia, o sí, tal vez sí tenían menosprecio. Pero eso no importa, Señor. Lo importante es que tal vez tu voz estaba detrás de esas palabras y eras tú el que nos estaba mandando un mensaje, Señor, de algo que teníamos que enmendar en nuestra vida. Así es que, Señor, gracias por las críticas. Si las aceptamos con humildad, las críticas nos pueden ayudar. Las críticas pueden ser escalones para que podamos crecer espiritualmente.
Señor, a veces nosotros estamos engañados y estamos cegados, Señor, y creemos que todo lo hacemos bien. Pero hoy hemos visto que somos seres humanos, Señor, y como seres humanos tenemos la capacidad de equivocarnos y de hacer las cosas mal. Así es que gracias por los mensajeros que has mandado a nuestra vida. Sigue mandando mensajeros, Señor, que nos señalen las faltas, que nos señalen los errores, que nos señalen los pecados, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias por esos mensajeros, porque son instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para no tener temor a la crítica, Señor. Que la crítica venga porque viene de ti, Señor. Cuando alguien viene a hablar, tú se lo has permitido. Tu siervo David, un día que alguien lo maldijo en el camino, uno de los centuriones dijo, ¿quieres que lo mate? Y él dijo, no, porque si me maldice, tal vez de parte de Dios me maldice. Así es, Señor, cuando alguien me diga algún señalamiento, por muy grosero, por muy abusivo que sea, quizá de parte tuya venga, Señor. Así es que ayúdanos a recibirlo con gratitud, ayúdanos a recibirlo con gozo. Y si entendemos que hemos fallado, también ayúdanos a darle la razón, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser libre de las críticas, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Santificado sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a ser libre de los señalamientos, porque, Señor, tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Y el tiempo que nos queda es corto para poder cambiar, corto para poder mejorar, Señor. Gracias, Jesús, por el privilegio que nos das de conocerte y de caminar contigo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos.